Hola, gracias Gaetano. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Veo que se confirma que está bien el video y el audio. Cualquier cosa me escriben. Como bien les dijo Gaetano, este es un webinar donde vamos a hablar sobre el reporting de proyectos. En algunos webinars anteriores habíamos hablado ya sobre cómo generar el proyecto y tal. Lo vamos a ver ahora en un slide a continuación, pero este trata más sobre el reporting, que es un tema generalmente que uno no lo toma tan en cuenta, ya que uno hace su propio reporting. Entonces, la idea es aprovechar estas herramientas y la verdad es traer un poco el valor que nos dan con reportes predefinidos que son bastante maleables, bastante flexibles y que muchas veces los olvidamos. Sí, les agradezco nuevamente. Aquí está mi email. Si es que quieren los archivos en los que voy a presentar hoy día, me escriben. Por favor, no me escriben en el apartado de preguntas, sino a mi email. Me dicen que han venido acá y yo les podría mandar este archivo y los archivos que me piden de los seminarios anteriores. ¿Sí? Un poco el webinar de hoy. Vamos a hacer una explicación sobre el webinar, cuál va a ser nuestro alcance. Vamos a ver reportes de planificación, monitoreo y cierre y una conclusión breve. Es una presentación bastante práctica y lo que les pido sí es una presentación que tiene un hilo conductor, ¿verdad? Tenemos un archivo y este archivo es el hilo conductor desde su planificación hasta su cierre, por lo que les pido, si es que tienen preguntas, en cualquier momento me las hacen, entre cada una de las secciones paro y se las respondo. Un poco sobre el webinar de hoy, y este era el objetivo que estaba en el abstract también, ¿verdad? Es diseñar, generar y aplicar reportes. Durante todo el ciclo de vida del proyecto, como les dije, uh, desde su planificación, monitoreo y finalmente los reportes a utilizarse. ¿Sí? Se enseñará cómo obtenerlos, cómo interpretarlos y además se hace una propuesta de una batería de reportes, de un conjunto de reportes, que es lo que lo llamo yo, donde obviamente ustedes según su audiencia, según su empresa, según su proyecto, podrán generar más o menos reportes, pero lo que yo les estoy tratando de dar es un conjunto de reportes que digamos que es de una manera agnóstica, no se pega a ninguna industria y no se pega a ninguna magnitud o envergadura de proyectos, sino más bien les podría servir para todo. Este webinar además es la continuación de de 4 webinars anteriores. ¿Sí? Cada uno de estos estará aquí en la presentación. Se tiene el link de YouTube de cada uno de ellos. Y como les dije, si es que me escriben, les puedo mandar los archivos que usamos en cada uno de ellos. La verdad es que ha quedado bastante bien esta serie de webinars porque vamos hablando, ¿no es cierto? Desde que generamos un archivo de MS Project, desde cero, definimos tareas, responsables, dependencias entre las tareas, reportes muy básicos, ¿sí? Luego de eso, agarramos el project y le pusimos a risk encima, ¿verdad? Le pusimos @risk, que sirve para añadir una capa de probabilidad, de análisis probabilístico, ¿sí? Entonces eso nos enseñó a generar una, una capa de análisis estocástico, ¿sí? Luego sobre eso, sobre este archivo, generamos un registro de riesgos, ¿sí? Es decir, construimos un modelo combinado que se basaba en el MS Project. Arriba tenía el at-risk y sobre el mismo at-risk también pusimos un registro de riesgos. Y finalmente, en el último webinar, que es el que está aquí, el cómo hacer seguimiento de proyectos, que lo dimos en junio, hace 2 meses, ¿sí? Generamos una instancia de seguimiento como para ir viendo cómo el proyecto va, digamos que monitoreándose y cómo podemos utilizar tanto el project como el @risk durante todas estas instancias, desde su planificación hasta su cierre. El día de hoy, en esta presentación, vamos a ver un conjunto de reportes, ¿sí? que van a acompañar a cada una de las fases. Vamos a ver reportes para la planificación, para 3 checkpoints, dependiendo de sus preguntas y sus dudas. De lo contrario, podríamos ver nada más 2 de ellos, y su cierre. ¿Sí? Esto quiere decir que para cada uno de ellos vamos a tener archivos de MS Project y de at-risk. Tengo ahí una pregunta que me dice: Alberto, ¿pueden compartir los archivos de reportes? Puedo compartirles todo. ¿Sí? No tengo problema en compartir los archivos de at-risk y los de project, ni la presentación. La idea es que ustedes ojalá puedan
seguir estos 4 webinars anteriores y con este serían 5 horas en donde tendrían una buena capacitación. Me dicen 2 usuarios que no se escucha, pero no sé si los demás me podrían ayudar, ¿sí? Yo creo que sí se escucha, pero tal vez Sergio y tengo ahí a Juan Carlos también que me dijo que no se escuchaba. Sí, me dicen exactamente que se escuchaba bien, les agradezco y más bien continúo. ¿Ah? Vamos con los reportes de planificación. Estos reportes los vamos a obtener del project, ¿verdad? Mi versión yo la tengo en inglés, ustedes la pueden sacar en español, ¿sí? Y voy a hacer uso del primer archivo, que es mi Webinar MS Project, ¿sí? En el que tenía la planificación. Me voy aquí donde dice reporte, y se fijan aquí, ojalá, si es que no es la primera vez que lo usan, ojalá que no lo sea, pero si es la primera vez, me puedo ir aquí a Dashboard y le digo Project Overview, ¿no es cierto? Y ahí me va a dar una idea de todo lo que va a pasar con el proyecto. Como es un reporte de planificación, obviamente mi porcentaje de completitud está en 0. Tengo aquí mis milestones, ¿verdad? Mis hitos con cada una de las fases. Aquí están más fases, que están todas en 0, no empiezo. Y aquí están los recursos. Estas son tareas que dice que está tarde por la fecha del proyecto, ¿sí? Y esto es uno de los reportes que vamos a ver aquí, que es el Project Overview. Luego, que este ya lo vimos, podemos usar el Cost Overview, que está muy bueno también, ¿sí? El overview de costo. Y aquí vamos un poco a lo que les expliqué hace dos webinars, que es la importancia de poner el costo o de hacer una carta Gantt en el MS Project que tenga costos cargados, además de recursos que tenga costos cargados, aunque sean referenciales, porque muchísimos de los reportes que vamos a ver ahora necesitan del costo. Sí, entonces aquí imagínense, tenemos aquí el costo acumulativo, que sería la curva S, que se fijan que hay mucha gente que he visto en muchos foros, cuando vemos durante los programas de máster, se hace mucha interacción con los foros, y durante muchos de ellos, mucha gente me dice que usa Excel para generar la curva S. Y yo siempre les digo, busquen siempre en los reportes predefinidos, perdón, porque el MS Project ya lo tiene, ¿sí? No, sería muy raro que la curva S, siendo algo tan universal en la industria de proyectos, no lo tenga. Aquí obviamente me dice cuánto es mi costo, cuánto va completado, 0%, cuál es mi costo por, en este caso, por fase, ¿sí? Todo esto está en la presentación está bastante extensa, ¿sí? Luego voy a volver a los reportes visuales. Tenemos el de Burn Down. El de Burn Down lo que me dice, y esto es un reporte que vino más con la metodología ágil, lo que me dice es cuántas horas tengo que quemar como para llegar a para terminar mi proyecto. Se fijan, tengo más o menos 2100 horas que están aquí en naranja y termino más o menos el 17 de noviembre. Y este es de acuerdo a mi plan, la velocidad a la que voy a quemar tanto las horas como el número de tareas, ¿sí? Este reporte está acá. Sí, me voy acá, reporte, dashboard, burn down. Es el primero de todos que está aquí. ¿No? Siguiente, hago lo que se llama el work overview. El work overview, acuérdense que en el MS Project ustedes tienen duración en días, pero también tienen lo que serían las horas de trabajo. Las horas de trabajo en este caso son 2160 que están planeadas aquí además por fase. Acuérdense que tenemos tiempos por fase que estaban antes, ¿sí? Y tenemos también horas por fase. Y aquí viene el de burn down de horas, ¿sí? Importante. Finalmente tenemos el de overview de recursos, que nos dice además cuánto cada recurso es necesario. ¿Se fijan? Entonces tenemos una vista de 360. Tenemos una vista donde tenemos cuántas horas se van a usar, 2160. ¿Cómo se desagregan esas 2160? Aquí, el consultor 1, 2 y 3 son los que más se llevan estas horas, ¿sí? Además tenemos por fase cuántas horas se van a hacer en cada una. ¿Se fijan? Aquí tenemos una vista por fase. Aquí tenemos una vista por recurso. Además tenemos los hitos. ¿Se acuerdan? En el Project Overview tenemos los hitos de fechas. Y en el Burn Down, que viene acá, tenemos la velocidad a la que deberíamos hacerlo para llegar en la fecha establecida. Entonces, esto con 5 clics. No sé si se fijaron, pero
Lo único que hice, me fui a reportes, dashboards y saqué las que están aquí, ¿no? Cost Overview, Project Overview, Burn Down, Work y aquí el Resource Overview, ¿sí? Que están en las mismas posiciones cuando lo tienen en español, ¿está? Ahora, el de costos, y voy a hacer nada más este caso para el de costos para que le pierdan el miedo. El de costos, ustedes también podrían irse acá a donde dice reportes visuales, que está aquí, que lo que hace es generar como una base de datos interna que se conecta, se fijan aquí, con el Excel. Hay unos que se conectan con Excel, que están aquí en verde, y otros con el Visio, que está aquí en azul. No sé si han utilizado Visio. Creo que si es que no lo tienen al Visio, se pueden bajar un visualizador de Visio y muestran aquí algunas cosas. Yo no le voy a usar a los de Visio ahora, sino solo el del Excel, para que vean. Podría decirle, por ejemplo, quiero el Budget Cost Report, ¿no es cierto? Mi reporte de costos. Le pongo ver y lo que me va a traer ahí es bien interesante porque ahí me abre un archivo Excel y me trae el reporte acá. Y yo aquí puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, fijan que me trae esto por trimestres, Q2, Q3 y Q4, ¿sí? Sea lo que es el baseline y el budget. No tengo costo actual, ¿no es cierto? O sea, todavía no empieza a correr, pero me da una tabla pivotada. Y en esta tabla pivotada, yo lo que puedo hacer es, la puedo ir abriendo y lo veo por semanas. ¿Se fijan? De esta forma. Y según la granularidad que yo le pongo en mi tabla pivotada, mi carta cambia. Y estos son archivos en Excel que ustedes lo pueden sacar, los pueden modificar, etcétera, que se generaron automáticamente. De nuevo, en muchas veces, muchas PMOs, muchas prácticas, he visto gente que a veces pasa a mano estas cosas, porque me dicen, lo que pasa es que no lo necesito por semana, sino por días. Entonces, voy a cerrar el archivo y acuérdense que se pueden ir al project y aquí dice Select Level of Usage Data y le digo aquí por días. Le pongo ver, veamos si se demora un poquito más seguramente. Upa, ¿qué pasó ahí? Por meses. O será porque tengo abierto el project. Vamos ahí. Seguramente estará abierto esto. Ahí creo que vino. Ahí está, porque lo tenía abierto al Excel. Entonces, fijan, este aquí, la unidad más baja eran meses, que está aquí. Lo voy a cerrar y voy a hacer el de días para que lo veamos, porque no quisiera que nos quedemos con esa duda. Sí, acuérdense siempre de cerrar el Excel. De lo que estoy viendo aquí no se pega al Excel cuando está abierto. Y se fijan aquí que puedo meterme esto por semanas y por días. ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden romper lo granular que quieran. ¿Se fijan? Y aquí está por semanas, aquí lo tienen por días, pueden combinarlas, etcétera. Entonces, aparte está buenísima del project, que mucha gente no lo usa y a veces lo hace esto a mano y ya lo tiene acá. Y si es que quiere hacer modificaciones y tal, muchas veces mi recomendación es usen esto como una base, porque esta base está súper buena y la verdad es que tiene cero esfuerzo. Ustedes pueden generar nuevos templates aquí, cambiarles cosas, ¿sí? Y además, si me quiero, por ejemplo, me voy a este reporte de, imagínense, de costo, puedo poner esto que dice custom, si quiero, a ver aquí, por ejemplo, este de costo, le pongo seleccionar, ¿sí? Y si no estoy mal, exacto, aquí ya puedo modificarlo, puedo modificar colores, ¿se fijan? Modificar colores, y esto es casi como hacerlo en Excel, ¿sí? Modificar colores, modificar, no sé, las leyendas que tienen aquí, modificar esto, fuentes, y aquí están todos los campos que ustedes pueden poner en el archivo. Se fijan, puedo poner el ID, puedo poner el nombre, se fijan, de la variable. Entonces hay muchísimo por hacer en la parte de custom. Les invito a que le den una vuelta a toda la parte de personalización y a la parte de reportes visuales. Esto no los vamos a ver más en la presentación, más que nada por un tema tiempo, ¿sí? Pero esa es mi invitación a que no le tengan miedo, no se rompe, no se daña, ¿sí? Y ustedes pueden hacer cosas que son muy pegadas ya a los estándares de su empresa. Esto con MS Project. Acuérdense que MS Project habla también con @risk y con @risk lo que hicimos o con cualquier herramienta de simulación Monte Carlo
Acuérdense que el modelo que armamos en la planificación tenía incertidumbre y impactos de riesgo, ¿sí? Y lo que se hizo es generar una simulación de la planificación donde vimos que el rango de duración, por ejemplo, estaba entre 144 y 230 días, el costo entre 76 y 120 mil dólares, ¿sí? Y la contingencia era como de un 7%, la contingencia tomada como el P80 menos la media dividido para la media. ¿Sí? Tomando en cuenta de nuevo incertidumbre y riesgos, si es que no han visto los webinars anteriores, les invito a que lo hagan. ¿Por qué? Porque ahí se explica la forma que tiene esta distribución, que tiene esta cola importante acá. Esta cola corresponde aquí a los eventos de riesgo. ¿Sí? ¿Qué más nos da el at risk? Fíjense aquí, tengo una duración, tengo mi distribución de duración y costo, y nada más dice lo que se llama un tornado de contribución a la varianza, que me dice cuáles son entre mis costos y mis riesgos los que más afectan mi riesgo total en la duración. Entonces, fíjense que aquí la mayoría son riesgos, los que están aquí, ¿sí? Tal vez estos 6 son como el 80%, y me dicen que es, bueno, la capacidad de experiencia de los subcontratistas, disponibilidad de mano de obra, términos de contrato, etcétera. Y recién acá, con muchísima menos influencia, están las tareas. Entonces, este es un proyecto donde coincidencialmente le dimos mucho peso a los riesgos y menos peso a las tareas, ¿sí? Y con esto cerraría los reportes de planificación. Se fijan que son 5 o 6. No es necesario que inundemos a toda la gente de tanta información, pero son 5 o 6 cuyo esfuerzo para obtenerlos, ¿sí? Es bastante pequeño, y al menos los de MS Project vieron que es un solo clic. Aquí acuérdense que en el de Arroba Risk, obviamente estoy asumiendo que el modelo estaba previamente listo, es nada más hacer clic en simulación. ¿Sí? Me pregunta cómo se pueden ver los webinars anteriores, tal vez que recién entraron a este webinar. Aquí en el slide número 5 van a ver eso. Yo les voy a mandar esto, me escriben y yo les mando esta presentación, y ahí tienen los webinars anteriores. ¿Sí? Y si me escriben también les mando los archivos de los webinars anteriores sin ningún problema. Sigamos. Ahora les doy mi mail al final. Vamos ahora al checkpoint 1. En el checkpoint 1 vamos a ver ya algunas cosas que se ponen interesantes. 1. Empezamos con el proyecto, ¿verdad? Nos aprueban, nos dan los fondos, nos dan ojalá un anticipo y empezamos. Pasa algún tiempo, ¿sí? Y para acuérdense, ¿no? En el MS Project, recontra necesario generar una línea base. Entonces, si este es un tema al que ustedes son ajenos, por favor consulten cómo se genera una línea base. Si no son ajenos, les va a ser totalmente natural, pero es importantísimo que generen esta línea base para que todo esto funcione. Sin línea base, esto no funciona. Sin línea base ni vista de tracking. Acuérdense que en el project, y aquí voy a abrir el archivo número 2, ¿sí? El archivo número 2 del project, que es el que ya venía con los datos, ¿sí? Se fijan aquí. Me voy aquí a la carta Gantt y tengo aquí la vista de tracking. Si no estoy mal es esta. Sí, en esta vista es donde ustedes actualizan, ¿no es cierto? Aquí ya voy en el porcentaje de completitud al 100%. ¿Cuál es mi fecha de fin actual? Se fijan en el actual finish, ¿sí? Mi duración actual, porque yo tengo aquí la duración inicial, pero cuáles son las cosas que han pasado en realidad en el proyecto, se fijan, y que van a estar aquí. Sin esas dos cosas, esto no funciona. Recontra importante que se acuerden. No se añadieron más riesgos y se hace directamente en Project. Esto es de inmediato, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? De nuevo, me voy al MS Project, ¿verdad? Me voy a reporte y aquí voy a hacer lo mismo. De nuevo, Project Overview, ahora ya me aparece un 17% y ya me aparecen aquí las fases con el porcentaje de completitud correspondiente que está acá. ¿Sí? Tengo además el de costo. Se fijan, tengo un 17% en el total, el costo es 76, ya he invertido 63, no tengo varianza aquí en el costo, eso quiere decir que voy bien en el costo, ¿sí? Y aquí tengo mi curva S y cómo se me viene. Obviamente que esto es lo que dice aquí, que
yo debería ir en un 13% más o menos por acá, ¿sí? Pero aquí va un poco más pronto. El burn down, de nuevo, quiere decir que lo hice bastante bien. Se fijan que el baseline está bien pegado al real, ¿sí? El baseline está bien pegado al real, entonces de esta misma forma aquí estoy bastante a tiempo, no tengo muchas desviaciones. Igual en las horas, 250 horas de puesto de trabajo y tengo de trabajo que me falta como 1900. En cuanto a trabajo por completado, tengo 12 horas, 12%, perdón. ¿Sí? Y aquí viene uno de los conceptos, no les voy a hablar en profundidad, sino si quisiera que lo entiendan un poco, que es el de valor ganado. Yo puse una definición que me gustó, ¿sí? Que es evaluar el desempeño de un proyecto respecto al cronograma y su presupuesto. Acuérdense, el presupuesto muy importante. Compara el trabajo realizado en un momento dado con su estimación y permite venir desviaciones respecto de la misma, calcular índices de desempeño, etcétera, que los vamos a ver ahora. Los reportes de valor ganado también los pueden ver aquí en el project, ¿sí? Aquí en reportes se ponen en costo y donde dice Earn Value Report. Y aquí vienen estos 3 gráficos que los voy a explicar, ¿sí? El primero, lo que nos da, lo que dice aquí es el EAC o lo que dice estimado a completar, que era mi costo de 76,000, el actual que es de 13 y el budget de 13. Eso quiere decir que voy bastante bien. El siguiente me da la variación del costo y la variación de la parte de scheduling, de la parte de calendarización. Si es que la variación de costo es menor a 0, quiere decir que estoy con over budget, es quiere decir que gasté más. Aquí en este caso estoy en 0, ¿se fijan? Es la línea azul. El CB es la línea azul que está aquí. Voy en 0, quiere decir que voy bien. Y si es que tengo mi SB, ¿no es cierto? La varianza del scheduling mayor a 0, tengo un retraso. Aquí no tengo retraso. Ojo que esta explicación viene acá, yo la traduje. Esta explicación viene en el reporte, que está buenísimo porque una vez se olvida. ¿Sí? Y el tercer gráfico es un tercer gráfico donde me da el índice de performance, ¿no es cierto? ¿Qué tan bien estoy haciendo el proyecto? Mientras más alto lo estoy haciendo mejor, empiezo en el 100%. ¿Sí? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta todos los reportes de valor ganado. Son claves para monitorear su proyecto, son re importantes y la gente le gusta saber de los mismos. Yo no quisiera nada más decirles, bueno, estoy desviado un tanto por ciento, si es que puedo saber cuánto estoy respecto a lo que estaba antes, cuál es mi variación en costo y scheduling, y además cuál es la variación que tengo de los costos. Entonces, mi recomendación es investiguen los temas de valor ganado y denle a sus proyectos la información necesaria como para que puedan obtenerlos. Obviamente corrimos una nueva simulación una vez hecho el cambio. No hubo mucho cambio en los resultados. Se van a fijar que la contingencia es prácticamente la misma. Aquí los rangos de duración iban de 145 a 210, antes de 144 a 229. ¿Se acuerdan que los rangos de las variables van a ir bajando en el tiempo? ¿Se acuerdan? Si yo tengo aquí esto es tiempo y esto es rango, entonces mis rangos se van a ir haciendo por cada variable más pequeños. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso probabilístico que a medida que voy obteniendo información, es decir, gano certidumbre, estos rangos se van a ir haciendo más pequeños y a su vez, si pongo el mismo gráfico, van a ir convergiendo, ¿sí? Digamos, a su valor final. Entonces, el rango alrededor del valor se hace más pequeño y esto se converge al valor final. Es un comportamiento bien interesante, bien real, ¿sí? ¿Qué más pudimos obtener? El tornado de contribución a la varianza de duración. Se van a fijar que, por ejemplo, aquí el riesgo de términos de contrato ya no existe. Si se ve aquí, ya no está acá. Y los pesos de la influencia en la varianza también se redujeron. Entonces es interesante cómo en el checkpoint 1 nos pasó esto. Ya tuvimos algún cambio en esto, recibimos 17% en el proyecto. Y acuérdense que esto requería de 3 checkpoints. ¿Se acuerdan? Checkpoint 1, 2 y 3 y luego el cierre. ¿Sí?
Y esto es un poco lo que les decía antes para que lo tengan, ¿no? El comportamiento de las variables de rango, como las fechas, costos y además que las variables van a ir y se van a quedar en sus diagramas, ¿sí? Hay sus diagramas donde van a estar los valores finales. Vamos ahora al checkpoint número 2. Y aquí, bueno, aquí lo que les quería comentar, pueden verlo esto también, pueden ver qué pasa con el Resource Overview, pueden ver qué pasa con todos los reportes, ¿sí? Se fijan que aquí les dice cuánto va de valor actual, cuánto va de valor que está pendiente, ¿sí? Aquí les dice cuánto falta de, por ejemplo, el consultor todavía no hace nada, tiene 1000 horas, pero el ingeniero y el arquitecto ya no tienen tantas horas. También pueden ver las tareas que están late o critical, como ustedes prefieran. Vamos al checkpoint número 2. En este checkpoint ya se modificó el avance de algunas tareas, vamos en un 42%, y se modificaron riesgos, ¿sí? Lo que está aquí en amarillo. Cuando tengan ustedes el archivo van a poderlo ver, ¿sí? Van a poderlo ver a los riesgos. ¿Qué es lo que nos pasa con esto? Y ahora ya no me voy a ir al project por un tema de tiempo, porque nos falta todavía 2 checkpoints y el cierre. Uno, se van a explicar que ya otra fase aparece con porcentaje de completitud, se cambiaron los milestones, hay una desviación en el costo, y fíjense que aquí ya me aparece en amarillo, ¿sí? Que es la que les resalté, en el costo. Acuérdense que mi costo predicho con esto va a ser de 79,000. ¿Se acuerdan antes? Era de 76,200, ¿sí? Y me faltan 37,000. Esto me da ya un montón de información importante que me dice que me estoy pasando, ¿ya? Sobre el burn down, aquí se empiezan ya a despegar las líneas. Se fijan que la azul, que es la que yo debería haber estado teniendo, y esta ya no están iguales. Se fijan por aquí, pero en la naranja ya no están iguales. Entonces eso quiere decir que ya tengo estoy haciendo menos horas de las que debería haber hecho. Lo mismo con las tareas. Aquí hay un poquito de desviación. Digamos que por acá hay un poquito de desviación. Digo, bueno, tal vez no estoy a la velocidad que debería. Y además estoy gastando más, ¿sí? Espero que no les suene muy familiar. He hecho 1032 horas, me faltan 1200, ¿sí? Aquí están las horas actuales y las que están ahí. Lo que me dice Janet, me dice, ¿cuál es la diferencia entre checkpoint 1 y checkpoint 2? Mira, en el checkpoint 1 lo que dice es que nada más, imagínate, pasa un mes y yo le hice una actualización a la carta Gantt. El checkpoint 2 pasó otro mes y le hice otra actualización a la carta Gantt. Sí, eso dependiendo de la envergadura del proyecto, tú me imagino vas a definir cada cuánto tiempo vas a generar este tipo de reportes. ¿Para qué? Para que la gente sepa cómo están. Si es un proyecto muy pequeño, claro, puedes hacerlo todos los días, pero si es algo más grande, este tipo de reporte se puede hacer cada semana, como cada 2 semanas, etcétera. ¿Sí? Se ve aquí que voy en el 46%, ¿sí? Voy muy claramente, ¿no es cierto? Mi estimado para completar va a ser de 81,000, de 81 millones si quieren. El actual es 41, el budgeted, ¿verdad? Es de 38, aquí está mi diferencia de los tres, y aquí veo la diferencia de los tres. Entonces ya puedo ir viendo acá. Obviamente, como les decía antes, hay una alerta de sobrecosto aquí, ¿sí? Cuando dice, Alberto también me dice, al decir actualización, ¿te refieres al update? Sí, creo, la actualización, si me puede ser un poquito más completa la pregunta, te agradecería un montón. Sí, es la comparación del baseline versus el actual, siempre, eso sí. Lo que siempre compara de aquí el baseline menos el actual, en este caso en los reportes de valor ganado. Y lo que se puede ver acá también es que se fijan aquí, si es que la varianza del costo es menor a cero, estoy en over budget, que es justamente lo que me está pasando. Se fijan, tengo ya un over budget aquí. Y también se predice que la parte del scheduling tampoco está tan bien, ¿sí? Ya está más abajo de cero. Aquí están los índices de performance menores a 1, quiere decir que no le estoy haciendo tan bien, ¿tá? Generé nuevamente las distribuciones y la simulación. ¿Para qué? Para ver cómo están
en este caso, mis rangos, ¿verdad? De duración y de costo. Y eso lo vamos a ver en el checkpoint número 3, vamos a verlos en detalle ya los gráficos de esto. Pero se fijan que aquí empecé con 143 a 229. Voy de 145 a 210 y ahora estoy de 141 a 188. Se van los rangos, se van actualizando. Igual las líneas bases del costo, los tenía de 75 a 120, luego fue de 76 a 118 y finalmente casi de 80 a 110. ¿Sí? Entonces es un poco que, como los rangos, ¿se acuerdan? Van a ir disminuyendo y van a ir convergiendo hacia la variable de valor final. Sí, como bien dice Alberto, es súper bueno el comentario, me dice, es que usualmente se estila actualizar semanalmente. Depende nuevamente del proyecto. Los que yo hago, generalmente, independientemente de la duración, los hago semanal, pero he visto y he participado en proyectos en que el jefe de proyecto los hace mensual, que obviamente en un mes pasan muchísimas cosas, pero los hacía de esa manera. Entonces, esas son decisiones que ya tomó la PMO correspondiente. En la planificación, en el tornado de contribución, no de planificación, de contribución a la varianza, se fijan que y algunos riesgos ya no se hacen presentes, y aquí tengo algo mucho más limpio. ¿Sí? Entonces, las prioridades, mis prioridades de aquí se fijan que tengo las capacidades y experiencia se quedan, la disponibilidad de mano de obra se queda, pero la alocación del proyecto y condiciones ambientales ya no, porque ya estoy en el 80% o 40% del proyecto, este ya no es un riesgo, entonces este se va, ¿sí? Problemas con la adquisición de tierra tampoco, porque ya adquirí la tierra, entonces tampoco es un problema. Tal vez riesgos regulatorios, ya no está tanto, y los problemas de permisos. Entonces, estos de aquí también se fueron, ya no son parte de mi registro de riesgos. Por lo tanto, ¿sí? Mis preocupaciones o mi enfoque debería estar en estos riesgos de aquí. ¿Sí? Entonces, vemos cómo a medida que el proyecto cambia, sea semanal o mensualmente, ustedes pueden ir revisando cuál sería las principales tareas que necesitan de su atención. Lo que bien dice Alberto, dice, sí, la gráfica de burn down es nuevo para mí. Como les dije, esto es una práctica que viene de las metodologías ágiles y que me muestra en la parte superior cuál es en este caso, voy a abrir el archivo número 3 para que lo vean. El burn down me va a mostrar aquí, ¿no es cierto?, cuánto me falta hacer. Pero si es que quiero ver la curva S, acuérdense, creo que lo puedo ver aquí en el cost overview, ¿sí? Aquí está mi curva S, el cumulative cost. Entonces tengo las dos, ¿sí? Entonces no hay ningún problema sobre cuál utilizar, ¿sí? Vamos en el checkpoint 2. ¿Qué hemos hecho? ¿Sí? Hemos seguido utilizando los mismos que hicimos al inicio, el Project Overview, que es, digamos, más gerencial, el de costo, el de recursos, el de trabajo para ver las horas, el de valor ganado, que desde que empieza uno a hacer el monitoreo, puede ver la parte de valor ganado, y también los reportes de at-risk, que son los de las distribuciones y los tornados, ¿sí? Entonces, con esto tenemos estos 6 o 7 reportes que se podrían mandar a toda la gente y se puede hacer un doble clic y mandar sobre cualquier fase si es que se quisiera, o lo que puedo hacer también es exportarlos al Excel como vieron antes y hacerlo algo mucho más detallado si es que me lo piden. Si no me lo piden, entonces ojalá que lo que quiero tener, y es un poco lo que les mostraba aquí antes, ¿sí? Es la capacidad de reacción, ¿sí? La capacidad de que, como bien decía Alberto, si es que cada semana hago esto y me doy cuenta de una alerta sobre costo, ese rato me voy donde el proveedor o donde el equipo, donde la cuadrilla, donde quien fuere, y le digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las acciones correctivas? No quiero que esto me pase 15 días después, donde tuve un sobrecosto gigante o donde tuve un atraso que ya no se puede remediar, ¿sí? Si bien el registro de riesgos sirve justamente para eso, ¿verdad? Para estos 3.000 o 3 millones de dólares, sacarlos de la contingencia, acuérdense que para eso está, ¿sí? La idea es reaccionar de la manera más rápida para que esa contingencia no se tenga que inflar o ese sobrecosto no sea tan alto, ¿sí? Ojo que estamos hablando de un proyecto en el que a propósito yo le puse que iba a tener un retraso y un sobrecosto, pero
el gran valor que yo les veo a los reportes, además de decirme dónde estoy y cómo voy, es el poder de reacción y el decirme dónde tengo que poner el foco, porque en este caso, por ejemplo, tuve un sobrecosto, ¿sí? Vamos al checkpoint 3 y en el checkpoint 3 ya muchos riesgos se acabaron, se agregó un nuevo riesgo, un riesgo de tecnología, ¿sí? Voy en el 84%, ya tengo aquí, se fijan que ya muchas fases están terminadas. Tengo mi curva S y se fijan aquí cómo se ha ido haciendo, cuál es mi costo acumulado. Tengo varianza ya de como 5 millones. ¿Sí? Tengo el burn down que ahora sí se me despegó bastante. Se fijan que, por ejemplo, aquí yo tenía que haber terminado todo. Se fijan que aquí hay 0 horas y yo las tengo todavía acá. O sea, tengo por lo menos este retraso que está aquí. Si se fijan, ¿verdad? El plan decía que para el 3 de noviembre tenía que haber terminado 0 horas, pero aquí al 3 de noviembre me faltan como 500 horas, entonces tengo ahí algunas cosas, ¿sí? De nuevo el reporte de Work Overview, hice ya casi 1900 horas, me faltan 400, que era lo que yo les decía, ¿no? Como 400 horas para hacer. ¿Sí? Acuérdense que el reporte inicial eran 2100 horas, y aquí ya voy por las 2300. ¿Sí? Aquí agarro otro reporte, el reporte que se llama de Cost Overruns, que ese no lo habíamos visto todavía, que lo pueden sacar de aquí, del project, déjenme lo muestro aquí. Aquí en costo, le ponen el Cost Overruns, y aquí lo que les va a mostrar es cuáles son las fases donde se han dado los sobrecostos, que está buenísimo, porque lo primero que me van a decir, bueno, hay un problema de sobrecosto, ¿en dónde? Y hay un problema de sobrecosto, ¿con quién? Con el ingeniero, con este de aquí, ¿sí? Con el consultor 1 y consultor 2, a ellos es por ahí es donde se ha ido la plata. ¿Se fijan? Aquí está por fase y aquí está por recurso. ¿No? Entonces tienen todas las vistas para ver dónde se han ido, dónde se ha ido el sobrecosto. ¿No? Tengo nuevamente el de valor ganado, que de nuevo aquí ya se empiezan a ver las diferencias, que tengo un actual que es el azul, que está un poco más alto, el, el BCWP, que es el naranja, que está más bajo, ¿sí? Y aquí me dice que mi estimado para completar es de 82,000. Se acordarán que era 72,600. Entonces voy a irme con bastante más. Aquí tengo ya se fijan aquí que el costo es menor a 0. Aquí está toda la diferencia. Se fijan aquí, después viene acá, después viene acá. El que está en azul es la varianza en el costo, que son los 5,000 y pico que tenía. Y aquí me muestra también que no estoy haciéndolo tan bien en la parte de la varianza de costo, de scheduling, que ya lo vamos a ver al final. De nuevo, me baja los dos índices de performance, el de scheduling y el de CPI, el de costo. ¿Por qué? Porque se da cuenta a medida que yo voy actualizando las tareas y las fechas reales de completitud, que no le estoy haciendo tan bien. ¿Sí? Acuérdense que esto es inmediato, esto no le tienen que hacer nada más, ¿sí? Al project. Corro nuevamente el checkpoint 3, esto es digamos que a la tercera semana o tercer mes, ¿sí? Y lo que voy a tener, bueno, y es una tabla gigante aquí que ya las voy a pasar a gráficos, donde veo cómo convergen las cosas. Y este gráfico es súper importante y los que vamos haciendo en cada uno de los checkpoints con el at-risk son interesantes, pero este es uno de los más interesantes, me parece a mí, cuando ya se tiene un proyecto ya en el 84%. Fíjense cómo convergió el valor y cómo se redujo el rango, ¿sí? Que era lo que estábamos esperando, que se convergen más o menos en 150 días, ¿sí? Con un rango que iba de 145 a 220, y el costo se ha mantenido bastante lineal, no sé si se fijan, incluso ha bajado un poco, ¿sí? Entonces el costo también se refleja en cómo el rango fue bajando y además hasta dónde llegó, ¿no? Se ve aquí además, bueno, la evolución del rango, el tamaño del rango, aquí es lo que mido, la contingencia.
Fíjense que esta es muy interesante. Empezamos con una contingencia del 7 y este es, ojalá, el comportamiento que deberíamos tener, ¿verdad? Es una contingencia que empezó con el 7, que está aquí, y bajó hasta el 4%. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, en cada checkpoint, sea cual fuere su frecuencia, yo voy a actualizar también mi registro de riesgos y voy a validar que los riesgos hayan ocurrido o no y cuál es su nueva probabilidad y cuál es su nuevo impacto. Porque esto es importante porque el proyecto a medida que pasa, imagínense, es un proyecto de construcción y tienen que, no sé, comprar tierras. El riesgo de compra de tierras a los, no sé, a los 15 días que ustedes ya las compraron ya no está presente. Entonces eso quiere decir además que la contingencia de ese riesgo que no se materializó se libera. Cuando se libera la contingencia, quiere decir que la contingencia va a ser menor. Por lo tanto, mi evolución de contingencia debería ir bajando de esta forma, ¿sí? En el ideal, ¿no? Obviamente que puede ser que en el proyecto tengan problemas y no podemos hacer mucho, ¿sí? Y esta es la evolución de la desviación estándar del costo y duración. La desviación estándar aquí la pueden entender ustedes como riesgo, ¿sí? Evolución del riesgo. El riesgo fue bajando también como se espera. ¿Por qué? Porque van convergiendo las cosas, tienen más certidumbre. Un proyecto es como un archivo, digamos, como un archivo vivo en donde yo gano certidumbre con el paso de los días. Entonces, por lo tanto, mi desviación estándar también debe ir bajando todo el tiempo, ¿no? Y aquí se fijan que ya al 82% que creo que estamos, mis principales preocupaciones son estas: ajustes finales, entrega final y entrega de documentos, ¿sí? Ya es, que es lo lógico, ¿verdad? Es lo lógico. Una vez que hemos hecho estos 3 checkpoints, ¿verdad? Lo que hicimos es generar esta batería de reportes por cada uno de los checkpoints. Lo que voy a hacer es, y voy a abrir aquí el archivo, le hice aquí el reporte de cierre. ¿Eso qué quiere decir? Que en el tracking Gantt que está aquí, ya puse en 100% todas las actividades. Algunas no las atrasé, otras sí las atrasé, se ve aquí, ¿sí? Otras sí las atrasé. ¿Para qué? Para que el proyecto se cierre. Los reportes de cierre, que espero que no sea el caso de muchos, al menos en mi experiencia personal, es algo con lo que yo tengo eh, bastantes encontrones, porque sea cual fuera el lado en el que esté, si yo soy el proveedor o si yo soy el project manager o si es un proyecto interno o externo, nos cuesta a veces revisar la información. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, ya se ve que el proyecto se cerró, todas las fases al 100. Acá tenemos aquí cómo fueron tanto el porcentaje y el costo acumulado. Aquí vemos las desviaciones, ¿no es cierto? Nada de lo que tengamos que estar muy orgullosos. Se tuvo bastante desviación, ¿sí? Nos pasamos con mucho, ¿sí? De más de $20,000 en un proyecto de 70,000, imagínense, es más del 20%. En el Project Board Down, un poco lo que me preguntaba ahí, Janet, ¿cuál es la diferencia entre las dos? El base es el gris. Esto es lo que yo debía haber hecho. Yo debía haber terminado aquí. Y el real es aquí. Entonces, te fijas que yo llegué a las 0 horas casi un mes y medio después, ¿sí? Tenía que haber llegado el 17 de noviembre y llegué el 29 de diciembre a mis 0 horas. Igual con las tareas. ¿Cuántas tareas tenía que hacer aquí versus cuántas terminé? ¿Sí? Entonces es bien interesante la información que nos da este reporte, que como para veces muchos project managers es nuevo. A mí también me costó, hace años que lo vi, pero la verdad es que está muy bueno. El Work Overview, de nuevo, hice 2,800 horas. Acuérdense que al inicio eran 2,160 horas, ¿no? Que eso sí teníamos que haberlo tenido en cuenta. Son 700 horas más, es casi un 30%, ¿sí? El Cost Overrun, de nuevo, ¿dónde me jalé, ¿no es cierto? ¿Dónde me pusieron un cero en cuántas me pasé? ¿Y quiénes fueron los que se llevaron más de esto? ¿No es cierto? Aquí el ingeniero es el que se llevó más, ¿sí? De nuevo, el valor ganado, que hace la comparación. Ahora 97,000 de 76. Fíjense aquí cómo no me fue tan bien, como verán aquí, ¿sí? Con el de, tanto el de scheduling como el de costo, ¿sí? El de costo me muestra la desviación total. Fíjense que son como $25,000.
y el CPI y el SPI tampoco. Fíjense que llegó un 80% nada más y bueno, claro, que al final ya llegué porque se terminó. ¿Sí? Dice el burn down, me dice Víctor, solo indica desviación en tiempo y no en costo. Sí, el burn down me indica en tiempos o en número de tareas. ¿Te fijas? Aquí tiene el número de tareas, pero no se tiene costo en el burn down. Ahora, algo interesante es que cuando yo cierro el @risk, ¿sí? Y cuando yo cierro el @risk, perdón, cuando cierro el proyecto, en el @risk ya no puedo correr la simulación. ¿Por qué? Porque el @risk se fija en el porcentaje de completitud de cada tarea. Si es que mis tareas están como estaban aquí, ¿sí? En la tarea de cierre, que la voy a poner acá, todas en 100%, el @risk no la puede correr. No se tiene nada para simular. Por lo tanto, mi recomendación es que hagan una última corrida del @risk al 95 al 98% para que vean cuál es la varianza final total, ¿verdad? Pero siempre hay que acordarse que el @risk valida el porcentaje de completitud de las tareas. Si lo quieren ver con mucha más detalle, en el webinar anterior hicimos justamente ese experimento de ir cambiando los porcentajes de completitud, ir corriendo las simulaciones, que es lo que hemos visto aquí en los reportes. ¿Tá? Un poco las conclusiones, ¿sí? Y estando casi sobre la hora, los reportes de MS Project y AtRisk para mí se complementan. No se pelean entre sí. Mucha gente le ha escuchado que dice es que el uno es diferente del otro y no me sirven. Para mí se complementan súper bien. Nos sirven como un soporte para contar la historia del proyecto. Nos ayudan a entender y identificar a tiempo las desviaciones, sea de costo, de trabajo, de duraciones, de milestones, ¿sí? Y siempre, y eso es lo que nos dicen siempre, ¿no es cierto? Cuando empezamos a estudiar proyectos, deben tener en cuenta la duración, el costo y el trabajo. Acuérdense siempre del trabajo, porque esas son las horas en las que su equipo va a estar haciendo las cosas. Entonces, acuérdense que hubieron una desviación de $20,000, pero además de 600 horas. Eso es donde nos pega, ¿sí? Porque tuve que trabajar 600 horas más y le quité a otro proyecto 600 horas más, ¿no? Los reportes se activan según la etapa del proyecto. Se fijaron, por ejemplo, en la planificación, no puedo tener valor ganado, no puedo tener un cost overrun, pero sí hay muchos reportes que se pueden hacer antes, como el cost overview, el project overview, el resource overview, ¿sí? En los checkpoints sí, usen el critical task, el cost overruns, obviamente los de valor ganado, y en el cierre tengan siempre cuidado de revisar que los rangos y las variables de valor final converjan, ¿verdad? Que se haga más pequeño el rango y converjan también las de critical tasks para que vean cuál fue la historia del proyecto. Entonces, esto es un poco lo que les quiero proponer, ¿verdad? Como un primer paso si es que no han utilizado mucho los reportes. ¿Eh? Estos son reportes que yo utilizo siempre, la verdad que tienen buena acogida, no tienen un overhead muy grande, eso quiere decir que no me demoro mucho obteniéndolo, ¿sí? Pero la verdad que están bien buenos. Me pregunta Víctor ahí, ¿ha trabajado con estas variables en planillas de Excel? La verdad que sí, cuando el proyecto es pequeño, uno puede replicar, no sé si te entiendo bien la pregunta, uno puede replicar la lógica en Excel, pero mi recomendación sería que siempre las uses del Project Directo o tal vez tu pregunta es si es que se la puede hacer desde aquí. Recuerden que me voy acá a reportes visuales, no le tengan miedo y puedo poner aquí, me voy con un último, por ejemplo, el reporte de cash flow. ¿Sí? Le doy doble clic. El Excel tiene que estar cerrado y ahí me va a abrir el reporte de cash flow para el proyecto. Ahí como que cerramos esto. ¿Sí? Se fijan, aquí está mi costo acumulado y el costo, mi curva S. Y acuérdense que acá, según como yo quiera abrirlo, es como va a estar la granularidad de mi gráfico, de esta forma. ¿Sí? Entonces está buenísimo esto acá. Les dejo mi correo que me lo pedían, yo también se los ofrecí. A ver, aquí en la parte de preguntas. Sí, aquí les dejo mi correo, heavynuez@ealde.es. Les pido disculpas si no les respondo al día siguiente, generalmente pasa una semana. Ahora no estoy con curso, entonces tal vez sí podría responderles más pronto, pero por favor me dicen que vinieron en el seminario de hoy
y si quieren me piden el material de todo. Creo que lo más seguro lo voy a subir a un Google Drive para que de ahí se lo bajen, porque ya es muchísima la gente que me pide los seminarios y está bueno que se los puedan bajar. Yo no tengo ningún inconveniente en compartir la mayor cantidad de información posible. Esa es más bien la idea del tema, de ser digamos que un tópico que no es tan, tan general, sino más bien de nicho, que es cómo utilizar los reportes del project y el MS Risk y el Ad Risk juntos. Entonces, con todo gusto, lo que necesiten me escriben. Y la grabación de lo que de lo que hicimos hoy, esto creo que se los manda Gaetano el día lunes. Y claro, lo que me dice Víctor, y con esto termino, dice, lo que pasa es que el project no tiene muchas variables de costo. Y yo lo que les digo es, mira, yo he visto, sí, hay proyectos de gran envergadura en los que necesitas muchísimo y el Excel es tu soporte, pero hay muchas veces en que debido a esto, las áreas de scheduling y de budgeting, ¿no es cierto?, de presupuesto y scheduling, están como muy separadas. Entonces, a mí lo que siempre me gusta pensar es que tal vez a alguien más específico del área de costos, seguramente va a ser claro los análisis de precios unitarios o necesitan una herramienta más poderosa en la parte de proyectos, pero para lo que sería monitorear el proyecto, yo creo que dependiendo de nuevo de la envergadura del mismo, el project hace un muy buen trabajo. ¿Sí? Ustedes más bien me dirán cómo les va con la aplicación de estos reportes y con la aplicación del costo. Me quedo a su disposición para lo que necesiten. ¿Sí? Les mando un abrazo y que tengan un muy buen fin de semana. Saludos, yo estoy en Ecuador. Vi que se conectaron de toda Latinoamérica, España incluida. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Cuídense. Felicidades.